Bueno, Jorge, pues bienvenido a estos encuentros que hacemos en Before, ¿no? Y que a mí me gusta mucho porque comparto con otros líderes y voy aprendiendo, ¿no? Es un poco también un lado egoísta mío de querer aprender, ¿no? Y seguirme conociendo, porque me ayudáis siempre mucho a mirarme. Al mismo tiempo, yo creo que aportamos valor a toda esta gente que está pensando en liderazgo y en colaborar con otros, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Pues por Dubái? estoy súper bien. Millones de gracias por la invitación. Creo que nos compartimos el lado egoísta de querer aprender todo el rato unos de otros y sabemos los dos que no es nada egoísta, sino que es colaborativo. Yo creo que también es parte de lo que nos une. Así que muy bien. Llevo un mes, como bien has dicho, viviendo por Dubái. Cambio de vida radical, que sé que también tú has tenido uno hace poquito, ¿no? Sí, yo también lo compartimos, ¿no? Porque estamos colaborando en un proyecto y sí, yo me he venido a Lanzarote. Cambio de vida con cambio familiar, ¿eh? Es un proceso con los 3 hijos y la mujer y tal. Ha sido un proceso, como todo cambio en una organización, es un proceso duro, largo. Ahora es un cambio escogido, por lo cual siempre es enriquecedor, ¿no? No sé si a ti te pasa lo mismo. Sí, sí, y sí, sobre todo además, yo tuve una experiencia similar hace años, porque estuve viviendo 6 años en Portugal, en Lisboa, y tuve la experiencia que quizás están teniendo pues tus hijos, ¿no? Porque yo era muy pequeñito. Y la sensación fue, al principio no me quería ir de mi casa y después no me quería ir de la que luego fue mi casa, ¿no? Entonces creo que nos cuesta como despegarnos en general de las cosas. También me ha pasado ahora en este proceso de cambiarme de ciudad ya más adulto. Así que te entiendo muy bien. Y sí, haciendo la relación con el mundo corporativo, ocurre lo mismo. A veces creo que nos da miedo dar el salto hacia nuevos escenarios, porque quizás pues, mejor lo conocido que lo malo o bueno por conocer, ¿no? Por así decirlo, cambiando el dicho. Entonces, creo que pasa mucho también en el mundo corporativo, que nos da cosa, nos da miedo saltar a nuevos lugares, ¿no? Pero bueno, en mi caso particular, en este primer mes, aunque la adaptación siempre es complicada, ¿no? Estoy aprendiendo muchísimo y estoy abriendo la mente a conocer nuevas culturas, a conocer nueva gente, a conocer nuevos retos y sobre todo en mi caso a manejarme en mi día a día en otro idioma, ¿no? Así que sí, sí, tiene mucha relación con el mundo de la empresa. Sí, y me ha gustado, fíjate, como esto es al final es ir compartiendo y descubriendo, ¿no? Es una conversación random, vamos a llamarla, ¿no? Me ha Ajá. gustado esta parte que hablas de, yo lo hice de pequeño en Portugal, ¿no? Sí. Eh, y cómo en el cambio, cómo queremos negar la realidad, ¿no? Es que echo de menos lo antiguo, ¿no? Y creo que esto es un grave error. Me da igual que hablemos en el mundo, una organización, como entender una familia como una organización, o como una comunidad de aprendizaje también, o una organización como una SL o lo que sea, ¿no? Yo creo que muchas veces pecamos de vender lo nuevo como lo guay y lo antiguo como lo chungo, ¿no? Total. Y no es real, ¿no? Porque fíjate, yo además, yo tengo 3 hijos, ya lo sabes, ¿no? Eh, la mayor es muy sociable, entonces su primera ocupación era hacer una amiga, porque eso es fundamental en su vida, ¿no? El mediano es una persona mucho más hacia adentro, por lo cual no tiene una necesidad real de hacer una amiga. Y después la pequeña, bueno, tiene 3 años, es mucha acción, hay que estar pendiente porque tiene mucha emoción, pero hay que verlo, ¿no? Entonces el acompañamiento a cada uno, la mayor lo sufre antes de venir, ahora lidera el cambio, ahora ya tiene amigas, ya está haciendo surf, ya le gusta, ¿no? Y el mediano es el que empieza ahora a verbalizar, oye, yo me quiero volver a mi casa, que es lo que estás diciendo tú, ¿no? En la organización nos pasa lo mismo, tenemos todos estos tipos de perfiles y muchas veces vendemos el cambio como algo que hay que sumarse y ya. Y es muy difícil y no es para todo el mundo en el mismo momento. Además, me encanta la paradoja con la adaptación de tus hijos porque me ha recordado mucho la adaptación que tuvimos mi hermano y yo. Yo tengo 27, mi hermano tiene 5 años menos que yo y nos pasó algo similar. Yo me adapté como quizás más rápido y lideré un poco más ese cambio por mi edad y por el colegio y porque soy un poquito más abierto al inicio. Y mi hermano, cuando íbamos a clase de tenis, decía, por ejemplo, al profesor:
no me hables en portugués, a mí háblame en español, no quiero que me enseñes portugués, te voy a enseñar yo a hablar español, ¿no? Entonces tenía mayor resistencia y echaba más de menos a la familia y todo, ¿no? Y hay que entenderlo igual. Y yo creo que como organización también tenemos que dar los tiempos necesarios en los cambios a cada persona del equipo, sobre todo en organizaciones tan pequeñas y tan muchas veces familiarmente hablando, ¿no? O sea, sí, como tan familiares como las que son la nuestra, donde nos conocemos todos los nombres y los apellidos, es decir, no somos solamente un mero número en un Excel, ¿no? Y ese tipo de conversaciones cuando se va a generar un cambio, creo que deben ser también mucho más personalizadas, más adaptadas, más entendidas los unos con los otros, más naturales. Creo que estamos demasiado acostumbrados al politiqueo. En el sentido de cuando anunciamos algo que todo el mundo se tenga que adaptar de la noche a la mañana, cuando nosotros somos los primeros que nos cuesta adaptarnos en nuestro propio día a día a todos los cambios que sufrimos. Entonces, si a nosotros mismos nos cuesta, ¿cómo no le va a costar a cada persona de nuestra organización con sus circunstancias totalmente distintas, vitales, que tendrán unos y otros, ¿no? Creo que esto de dividir ya la parte personal y profesional en el propio día a día de las organizaciones o cuando se genera un cambio es algo irreal. Nosotros somos nosotros mismos con nuestras circunstancias y quizás pues por ahí luego nos adaptamos un poco dependiendo del entorno en el que estemos, pero Ramón es Ramón y Jorge es Jorge en su vida personal y luego en su vida profesional, ¿no? Y a lo mejor hay cuestiones de Jorge en mi vida personal que me afectan en un momento en mi vida profesional y viceversa, ¿no? Y esto la organización también lo tiene que entender, los compañeros y sobre todo el liderazgo de la propia organización, ¿no? Para tratar de que este tipo de cambios, aunque haya que sufrir por el camino, también se puedan disfrutar en ese proceso y en el camino, ¿no? También dicho. Sí, me sale tengo dos ahora, ¿no? Voy a ir por orden para que quiero hilar un poco. ¿Tu hermano cuánto tardó en adaptarse? Pues nosotros vivimos 6 años allí, pues yo creo que él llegó también muy pequeñito, con 3 años, así que yo creo que ya cuando tenía 5 añitos más o menos, a un añito y medio, 2 años, quizás tardó en adaptarse. Al principio Y tardó un después poco. tenía el mismo punto, no quiero volver. Luego tenía el punto de que, joder, ya he hecho allí a mis amigos, además eran sus primeros amigos, no es como en mi caso, ¿no? Que tenía amigos en España y luego tuve que hacer allí amigos nuevos. En su caso, sus primeros amigos eran los de allí. Entonces, luego a él le costó mucho más volver que a mí. Yo tenía más ganas luego de volver por vivir una nueva experiencia ya en la edad del pavo, completamente aquí en España, que quizás él. Entonces, a él quizás le costó un poquito más la adaptación que a mí, pero yo quería volver antes que él, por ejemplo. Y qué regalo, ¿no? Porque ahora estás haciendo Dubái, pero estás hablando de esto tan natural. O sea, al final es un regalo, ¿no? O sea, oye, la vida es un cambio, ¿no? O sea, esto es un hecho, no es, la vida es cambio, es un hecho. Tú decides los cambios o los cambios te cogen a ti, ¿no? Eres proactivo o eres reactivo. Y lo que vemos en las organizaciones, como bien se hablaba, más las pequeñitas, la gente que tiene sus tempos para el cambio, ¿no? Y si en realidad tenemos esta mirada de liderazgo, de ver el líder que cada uno tiene dentro, ¿no? Y decir, oye, tú en este momento tú puedes empoderar, tú puedes liderar, ahora yo no, ahora tú sí, ¿no? Esto en un cambio, tal como se vive, yo muchas veces digo que es clave la vulnerabilidad del que se supone que es el líder, lo del CEO, venga, pongámoslo así, del padre de familia o la madre de familia, ¿no? En vez de intentar proteger, en vez de intentar que no pase, ¿no? Qué difícil escoger y decir que yo también tengo miedo, Sí. es que yo también lo sufro. Fíjate, yo este cambio ahora lo estoy viviendo de otra manera, ¿no? Estoy muy centrado en el proceso. He tenido la suerte de cogerlo de tal manera que vivo el proceso del día a día. Tengo las métricas claro, tengo claros los objetivos, pero lo veo como medios para alcanzar ese propósito. Propósito sencillo, ¿eh? No es vida sencilla, ¿sabes? Presencia, poner tu talento, lo que se te da bien, pues aportarlo cada vez más, ¿no? Pero propósitos sencillos, pero qué importante el proceso. Total. Sí, sí, sí. Porque parece que nos marcamos los cambios y entonces vamos a por los objetivos, por los KPIs.
tienen que estar, pero lo tenemos que entender como el medio para estar en el propósito, no como el fin. No puedo estar más de acuerdo. Además, yo siempre cuando hablo con mi equipo, etcétera, hablo de la diferencia entre consecuencia y objetivo muchas veces, ¿no? Para mí, bajo mi punto de vista, los objetivos tienen que estar muy ligados al propósito, ¿vale? Y luego, como consecuencia de eso, pues oye, quizás vendemos más, quizás conseguimos nuevos clientes, bueno, quizás, que ese quizás no es tanto quizás, ¿no? Es algo realmente buscado, pero es algo buscado como consecuencia de, no como objetivo. Y en este caso ocurre lo mismo. Y has tocado dos temas para mí vitales. Por un lado, el tema de la vulnerabilidad. Creo que culturalmente estamos muy acostumbrados a no mostrarnos tal y como somos, con nuestros miedos sobre todo, y con nuestras preocupaciones a nuestros hijos, en este término familiar o en el término profesional, a nuestros equipos. Nos da miedo el decir tengo miedo o me preocupa esto, me preocupa lo otro. Creo que la gente ya está reclamando quitarnos la coraza y se valora mucho más su liderazgo humanista, como el que también hemos debatido en otras ocasiones, que un liderazgo político. Creo que estamos cansados de la incoherencia muchas veces de esta parte política que, vamos, se está viendo que no caso mucho con ella, si te das cuenta, y creo que hace mucha más falta personas, ya está, que lideren con el ejemplo, ¿no? Entonces, cuando tú tienes miedo y dices, tengo miedo, pero has creado una cultura basada en la naturalidad y en la escucha activa y en la colaboración entre miembros, es que incluso las personas de tu propio equipo te van a apoyar y decir, oye, pues vamos a ver cómo podemos tratar de reducir ese miedo, ¿no? Pero es muy complicado en el momento en el que vivimos, donde quizás se penaliza el decir, oye, que estoy mal, todo el tema de la salud mental, fíjate, ¿no? Cuánto está cogiendo de fuerza ahora, que parece que poco a poco le va ganando terreno, ¿no? El decir, oye, que si estoy mal y estoy teniendo un día un poco fastidiado, no está mal decir que estoy mal, ¿no? O si estoy mal, tampoco pasa nada el no querer cambiarlo en el momento, porque necesito tomarme un tiempo para aceptar que estoy mal y luego aplicar un cambio, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones creo que faltan mucho en el liderazgo de las compañías y son clave para aplicar el cambio desde la emoción, no desde la reacción, como tú decías antes, ¿no? Fíjate, ahí totalmente de acuerdo en una parte y a mí me gusta. Yo fui al psicólogo pues hace ahora 15 años, ¿no? Llegué por primera vez, descubrí esa profesión y me gustó porque una vez me dijo una frase, ¿no? Me dijo, Ramón, si estás mal es que piensas mal. Y se me quedó grabada y dije, oye, pues vamos a darle una oportunidad, ¿no? Yo creo que hay mucha emoción en la empresa, hay mucho juicio y mucha emoción, que son realidades, pero realidades normalmente distorsionadas por tu carga emocional o por tus creencias, valores, ¿no? Claro, yo creo que como líderes debemos de acompañar a hablar de hechos, no de emociones, ¿no? De hechos. Y esa conversación requiere de tiempo y de presencia. Entonces, lo digo porque justo el otro día pensaba, ¿cómo medimos el vacío en la empresa? ¿No? Si los alimentos se conservan bien al vacío, por ende, una empresa se debe de conservar bien al vacío. Quiere decir ausencia de presión, ¿no? No es que no haya ninguna partícula, hay pocas, pero hay ausencia. Está bien la presión, pero también está bien la ausencia. ¿Por qué medimos la presión pero no medimos la ausencia? O sea, ¿por qué no medimos el vacío? ¿Vale? Porque en el vacío es donde yo puedo escuchar a un compañero, ¿no? Que fíjate, el otro día además escuché la etimología de compañero, que es compartir pan. Ah, qué bueno, Y no me lo sabía. encantó, porque yo antes, pues somos compañeros de trabajo, compartimos el pan. Qué Algo bueno, no muy lo sabía. importante, ¿no? Entonces, ¿dónde está mi presencia para escucharte y llevarte al hecho? Te pongo el ejemplo también con mi hijo, ¿no? Papá, quiero volver al colectivo. ¿Eso qué es? Es una emoción porque me siento triste, porque los echo de menos. Bien,
no le voy a negar la realidad, ¿correcto? No, hijo, ya está, déjate de llorar que ya estamos en otra. Ojo, que esto lo vamos a escuchar muchas veces. Y esto pasa, o sea, Venga, en deja las de mejores llorar, vamos, relaciones ¿no? pasan, sí, sí, sí. Eso es. La segunda, que esta es negar la emoción, ¿no? La segunda, el juicio, ¿no? Es que esto ya no va a ser igual, porque ya no voy a tener los mismos amigos, ¿no? El juicio. Esto es peor, papá. ¿No? Venga, otro, es un juicio, pero ¿cómo le voy a llevar al hecho? El hecho es que hay un cambio de cole, hay un cambio de ciudad. Ese es el hecho. ¿Cuál es la oportunidad desde el hecho? La oportunidad es que a ti te lleva más tiempo hacer amigos. Pues más tiempo con papá y mamá al principio, más tiempo con tus hermanas. Ya irás cogiendo confianza. El hecho es que tenemos más tiempo juntos, que tienes más naturaleza, que todas las tardes estás jugando a juego libre en la playa, ¿vale? Y nos cuesta más el cole. Venga, pues aquí hay una oportunidad. ¿Sí? Sin negar, pero para mí es clave que les acompañemos al hecho constantemente. Igual que nosotros, o sea, que siempre es recíproco todo lo que digo. O sea, cuando Ramón está metiendo un juicio, cuando está metiendo una emoción, tiene que volver al hecho. Sí, sí, Y desde el total. hecho encontrar la oportunidad de mejora. Total, ¿Sabes? pero sí es cierto que esta reflexión que me parece súper interesante, como tú dices, requiere tiempo y requiere presencia, ¿no? Los dos elementos. Y creo que son dos elementos que faltan mucho y que valoramos poco en general en el mundo corporativo, pero también en el día a día, ¿no? Queremos unas zapatillas y las queremos que nos lleguen mañana por Amazon. Ostras, pero que puedo pagar un poco más y que me lleguen hoy. Pues lo hago, ¿no? Lo quiero todo ya y rápido. Entonces, hay cosas que, como tú dices, requieren tiempo. Y este tipo de reflexiones, para llegar a estas conclusiones que cuando se te escuchan son tan simples de entender y toda persona es capaz de entenderlas, estoy seguro que a ti no te ha sido tan sencillo simplificarlas tanto en este discurso que tienes, que me parece brutal, ¿no? Seguro que has tenido que invertir tiempo en decir, oye, ¿cómo puedo simplificar todo esto que ocurre? ¿Cómo puedo ir al hecho y explicarlo con estas palabras que todo el mundo sea capaz de entender? Porque es sentido común, pero es que a veces el sentido común es el menor común de los sentidos, como se dice, ¿no? Te lo Entonces, creo que hace explico. falta valorar mucho más el tiempo de la reflexión. Te explico, Jorge, por qué, el por qué vas llegando aquí. Es un camino, es el proceso, ¿no? Lo primero para mí es, y te voy a explicar la filosofía que tengo de aprendizaje. Lo primero es buscar la realidad, que es no engañarme a mí mismo, que es mucho más complejo de lo que parece. Creo que estoy en un 70-30, 70 me engaño, 30 encuentro la realidad, ¿no? O sea, la mía, ojo. Entonces, lo primero es estar en esta búsqueda y es detectar cosas que me limitan, que me estoy engañando, que no son verdad. Que no. Esto es clave para mí. ¿Vale? Entonces, oye, yo estoy en la emoción, o sea, vale, esto es lo primero. Y cuando la detecto, lo siguiente es buscar colaboradores con los que aprender sobre eso. Pues es ese capital relacional. Lo primero para mí es capital intelectual, lo segundo es capital relacional, ¿vale? Y después he aprendido que la mejor manera de aprender es compartir lo aprendido, que es enseñar. Entonces, eso es lo que te lleva al siguiente paso de tengo que comunicarlo tan sencillo para que, y ahora voy a poner un rol que juego en la vida, que es de padre, me puedan entender. Tal cual. ¿Vale? Entonces, es esto, ¿eh? Sí, sí. Pero este es el ciclo. Pero hacerlo Y sencillo es difícil. es muy difícil, es estar comprometido. Pero fíjate, Miguel Delibes, ¿no? Decía, la literatura es una forma de escribir sencilla que es lo más complejo. Tal cual. Y yo le decía, pues me lo puedo llevar a los negocios. Los negocios son cosas sencillas hechas por gente compleja. Sí, Si al final un negocio es aportar un valor y recibir valor por ello. eso es. Ya. Sí, pero eso implica ser muy empático, tener también una serie de comportamientos y de valores que
últimamente parece que están un poco, que hemos perdido un poco la moda de todo ello, pero yo creo que se está recuperando y que son muy necesarios y que en general la Sí, gente está diciendo, echa en falta esos valores de nuestros abuelos con los que hemos sido educados realmente, que parece que, bueno, que se habían perdido de moda, ¿no? En este mundo tan competitivo donde todo el mundo quiere tener un coche mejor que el del vecino y donde creo que cada vez nos vamos dando más cuenta que quizás si entre vecinos colaboramos, ¿no? Y somos compañeros, como tú decías, no es tan importante el coche que uno tenga, sino lo feliz que uno sea, ¿no? Pero bueno, yo creo que estamos en el proceso y que empresas tanto como la tuya como la nuestra tratamos de un poco inculcar esta cultura o este tipo de comportamientos en nuestro día a día, ¿no? Y sobre eso que has dicho, fíjate, yo no estoy de acuerdo que los jóvenes, me voy a meter en jóvenes, pero no queramos tener cosas, ¿no? Está muy de moda esto. Ajá. No, sí que las queremos tener. Los Sí, jóvenes queremos tener cosas. Lo que no tenemos es ese sentimiento de propio. Queremos tener cosas que poder compartir, colaborar en una economía colaborativa. Me compro un coche y lo pongo para rentar. Esto, si lo hablo con mi padre, me dice, no que te van a estropear el coche. sí, sí, tal cual. Sí, 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 sí. Pero no quiere decir que no lo tenga, no somos estúpidos. Claro que y si no se puede tener, quizás es porque ha habido unos desniveles gordos y no se puede acceder. ¿eh? O sea, el primer Claro, ese es problema el de los problema. jóvenes es el desempleo y el segundo el acceso a la vivienda. Sí, sí, sí. No tergiversemos el mensaje. ¿Por qué? Porque caemos en el engaño y cuando caemos en el engaño se tergiversa todo el hilo comunicativo. Total, Pues todo el total. mundo quiere tener, lo que pasa es que no tengo el sentimiento de que la casa es mía. Tengo un sentimiento que esto es un bien que me da unos servicios, Eso es. Eso es. Sí, ¿vale? sí. Pero Pero esta es la evolución, ¿eh? sí, sí, tal cual, pero estoy muy de acuerdo, en que el primer problema es no poder acceder a un empleo digno, digno, ¿no? Claro, Que luego me permita, como tú dices, acceder a una vivienda normal. Ya no te iba a decir digna, acceder a una vivienda. total, total. Sí, Oye, y con esto, por respetar tiempos, ¿no? sí, Yo espero que les aporte valor a todos los que vean este making of. Ya veis que es una conversación entre compañeros sí. y colaboradores. Y ahora para mí me viene la gran pregunta, ¿vale? Yo me gustaría en esta gran pregunta preguntarte, cuando empiezas un proceso de cambio, ¿qué cosas la gente normalmente no ve que debería de ver? Pues muy buena pregunta, ¿eh? Por eso se llama la gran pregunta, ¿verdad? Pues mira, te hablo de mi caso en particular. En mi caso particular me ha pasado pues que yo tenía una situación cómoda en general, o lo que naturalmente podemos entender cómoda en España, con un empleo estable, con responsabilidad, con un potencial de crecimiento en todos los aspectos muy, muy alto, y que de repente, como quien dice, teniéndolo todo, decido irme a la otra punta del mundo eh, sin tener, como quien dice, nada, ¿no? Entonces la gente me pregunta, ¿y por qué haces esto, no? Y me he dado cuenta que lo que me hacía feliz no era tenerlo todo, sino es el proceso, por así decirlo, que ocurre entre medias, que te permite conocerte más, que te permite vivir nuevas experiencias, que te permite estar en complicaciones. O sea, la sensación de empezar de nuevo, empezar de cero, es la que a mí me ha movido a decir, quiero empezar un proceso de cambio. Esos procesos de cambio los he vivido previamente en tribu, pero la situación, la vida, las circunstancias me pedían vivirlas ahora mismo en otro país con esas complicaciones que también lleva el cambio de residencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me ha permitido? ¿Qué es lo que me he dado cuenta? Que es muy importante, muy, muy, muy importante ser capaz de conocerse a uno mismo e invertir tiempo a escucharse, y que al final, aunque nos dé miedo hacer algunas cosas, vida solamente hay una, y esto ha sido lo que me ha movido, el hacerme la pregunta a mí mismo, hablando de preguntas, cuando tengas 40, 50 años, ¿te arrepentirías de no hacer lo que ahora estás haciendo? Y la respuesta ha sido
sí, si no lo hubiera hecho, si no lo estuviera haciendo, seguramente me hubiera arrepentido. Entonces, voy a probar, voy a vivir una experiencia y voy a lanzarme a la piscina, ¿no? Por supuesto, creo que todo esto del autoconocimiento y el pensar en uno mismo cuando toma decisiones no se tiene que confundir con el egoísmo. Es decir, creo que puedes pensar en ti mismo, creo que puedes cuidarte a ti mismo sin olvidarte de los demás y por lo tanto yo he intentado e intento equilibrar el mantener ciertas responsabilidades en España con esta nueva experiencia, ¿no? Pero es una muy buena pregunta y la respuesta es justo lo que te acabo de decir. Muchas gracias, Jorge. Nada, gracias a ti. Ha sido un placer compartir este ratito de conversación random contigo. Y ahora una última cosa que es a quién nos recomiendas. ¿A quién le recomiendas venir a este espacio? Pues mira, nosotros que somos personas muy distintas, pero que por ahí yo creo que hemos cuadrado bien, porque yo considero que tú eres una persona muy, muy especial y te voy a decir muy rara en el buen sentido de la palabra rara, ¿vale? Creo que el mundo evoluciona porque hay gente rara en el mundo que es friki y apasionada de realmente lo que hace. Si yo considero que hay una persona muy, muy, muy rara que te tengo que recomendar es sin duda mi compañero Alexander Phimister. No sé si lo conoces. Te lo recomiendo mucho. Es un personaje total también que se deja guiar por lo que a él le mueve internamente. Creo que tiene muchas cosas que compartirte y que te va a gustar charlar con él. Pues te agradezco que nos pongas en contacto y que se haga realidad. Gracias, Cuenta, Jorge, por tu cuenta tiempo. con ello. Gracias, Ramón. Venga, chao. Hasta luego. Cuando empiezas un proceso de cambio, ¿qué cosas la gente normalmente no ve que debería de ver? Pues muy buena pregunta, ¿eh? Por eso se llama la gran pregunta, ¿verdad? Pues mira, te hablo de mi caso en particular. En mi caso particular me ha pasado pues que yo tenía una situación cómoda
en general, o lo que naturalmente podemos entender cómoda en España, con un empleo estable, con responsabilidad, con un potencial de crecimiento en todos los aspectos muy, muy alto, y que de repente, como quien dice, teniéndolo todo, decido irme a la otra punta del mundo sin tener, como quien dice, nada, ¿no? Entonces la gente me pregunta, ¿y por qué haces esto, no? Y me he dado cuenta que lo que me hacía feliz no era tenerlo todo, sino es el proceso, por así decirlo, que ocurre entre medias, que te permite conocerte más, que te permite vivir nuevas experiencias, que te permite estar en complicaciones. O sea, la sensación de empezar de nuevo, empezar de cero, es la que a mí me ha movido a decir, quiero empezar un proceso de cambio. Esos procesos de cambio los he vivido previamente en tribu, pero la situación, la vida, las circunstancias me pedían vivirlas ahora mismo en otro país con esas complicaciones que también lleva el cambio de residencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me ha permitido? ¿Qué es lo que me he dado cuenta? Que es muy importante, muy, muy, muy importante ser capaz de conocerse a uno mismo e invertir tiempo a escucharse, y que al final, aunque nos dé miedo hacer algunas cosas, vida solamente hay una, y esto ha sido lo que me ha movido, el hacerme la pregunta a mí mismo, hablando de preguntas, cuando tengas 40, 50 años, ¿te arrepentirías de no hacer lo que ahora estás haciendo? Y la respuesta ha sido sí. Si no lo hubiera hecho, si no lo estuviera haciendo, seguramente me hubiera arrepentido. Entonces, voy a probar, voy a vivir una experiencia y voy a lanzarme a la piscina, ¿no? Por supuesto, creo que todo esto del autoconocimiento y el pensar en uno mismo cuando toma decisiones no se tiene que confundir con el egoísmo. Es decir, creo que puedes pensar en ti mismo, creo que puedes cuidarte a ti mismo sin olvidarte de los demás, y por lo tanto yo he intentado e intento equilibrar el mantener ciertas responsabilidades en España con esta nueva experiencia, ¿no? Pero es una muy buena pregunta y la respuesta es justo lo que te acabo de decir. Muchas gracias.